Muy buenos días a toda nuestra hermosa familia de Kairos Inmobiliaria. Y como lo prometido es deuda, en días pasados les habíamos comentado de que en nuestro aniversario número 14 íbamos a traer a nuestro CEO de Kairos Inmobiliaria, nuestro querido Jason Mora. Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo vas? Excelente, gracias por preguntar. Resulta que Jason nos está acompañando hoy para contarnos paso a paso todos los obstáculos y todas las bendiciones que ha tenido que afrontar esta maravillosa familia de Kairos. Y hoy se van a enterar, así como decían en el Comoda, que ahora nos estábamos riendo, de boca en boca, para que vean todos esos tips y también puedan tomar ejemplo para hacer crecer sus empresas. Cuéntanos, Jason, ¿qué significa para ustedes estar celebrando este aniversario de Kairos número 14? Son 14 años. Yo realmente, ¿qué te puedo decir? Significa mucho. Significa un proyecto de vida. He quemado mi juventud, 25 años, la fundamos y ya tengo 39. Entonces, yo te iba a molestar. Tiene 25 como mamá. 25 y ya tengo 39. Son 14 años. ¿Qué te puedo decir? Es bastante significativo, pero sobre todo porque las empresas tienen una misión. Entonces, Kairos tiene clara su misión y claro el rumbo. Y lo que queremos hacer es transformar la sociedad cordobesa. Excelente. ¿Y de dónde habrá surgido esa palabra Kairos? ¿De dónde salió esa idea? ¿Surgió de ustedes o dijeron, vamos a tirarnos al agua? Sí, yo me gradué de ingeniero en la Universidad del Norte en Barranquilla en el año 2003-2004 y viajo a Bogotá. En Bogotá trabajo en una empresa petrolera durante 11 meses. Pero mi papá siempre tuvo la idea, mi familia, la mayoría de mi papá y mis tíos son todos independientes, tíos y tías. Okay. Entonces mi papá siempre tuvo la idea y quería hacer un proyecto que uniéramos la familia. Nosotros somos 3 hermanos, todos profesionales, y quería unir a sus hijos para lanzar un proyecto que tuviera proyección internacional. Entonces digamos que en Bogotá yo sentí que, como buen costeño, dije, ¿será que aquí quiero criar a mis hijos? Y la respuesta a mí mismo fue no. Entonces, de manera intempestiva, renuncio a la empresa en que estaba y vengo a Montería. Y ahí con mi papá arrancamos Kairos. Ok. Sí. Y ese fue el primer momento cuando lo arrancaste que dijiste... Ajá. Nació Kairos. No, o sea, no fue así. Primero fundé una empresa con unos amigos que fracasó un año y luego con mi papá aquí en Montería y mi mamá, mi papá, la nana de la casa y otra amiga y mis hermanas fundamos Kairos. Cada uno pues arrancamos prácticamente desde cero con un capital muy chiquito. Vendimos un pedacito de nuestra casa y con esos 40 millones de pesos arrancó Kairos. 40 millones. Pero vendiendo la mitad de la casa. ¿En serio? Sí, okay. Sí. Vendimos la mitad de la casa. Y nos encanta saber que a veces no es tan fácil como las personas piensan, ¿verdad? O que comienzan, aunque sea con pequeños granitos, y todo se va materializando. Sí, es la reunión no solamente de una serie de voluntades de personas que quieren salir adelante, personas que no teníamos recursos financieros en el momento. Decidimos unirnos, que yo creo que acá es un poco raro, sí, que las familias se unan para un solo objetivo. Entonces, eso de empresas familiares tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas, pero, ¿qué te digo? Sí, nosotros teníamos la casa y un parqueadero, entonces vendimos el parqueadero y con esa platica se compró un vibrocompactador y con otros aportes y arrendamos la oficina y no teníamos para primer arriendo. ¿En serio? Sí. Y teníamos la opción de una oficina chiquita y una grande y por fe dijimos, no, vamos a meternos en la grande. Y todavía esa oficina sigue siendo la oficina principal de Kairos en este momento. Pero eso que tocaste es muy importante, por fe. Qué bonito que aunque no tengan las cosas ya materializadas, pero poderlo visionar antes. Sí, realmente con mi papá. Esa fue una decisión bastante... Me acuerdo que la oficina chiquita, el arriendo era 300,000 pesos y de la grandota, una oficina de 60 y algo de metros, que realmente ahora que uno lo ve no es tan grande, pero para nosotros dos era grande. Sí. Y ese fue un primer paso que dijimos, no, es que estamos pensando en grande y vamos a arrendar una oficina que nos rete. Todavía tengo fotos apenas de mi silla, mi escritorio y fungía como secretario de mi papá. Siendo ingeniero, o sea, pero...
Eso fue lo que básicamente hice los 2 primeros años de la empresa. Jason, cuéntanos también, es que algo me inquieta y sé Ajá. que a muchos colombianos también, porque sobre todo cuando están empezando un negocio, dicen, no, ya estoy que tiro la toalla. ¿Cuál es ese momento que te ha hecho sentir así de que casi tiras la toalla? En Cairo varias veces, un montón de veces, pero hubieron momentos muy críticos. Nosotros nos ganamos una licitación para hacer las subbases del colegio, un colegio que queda en un barrio que se llama Vallejo acá, es Ok. Institución Educativa Mogambo. Las bases de ese colegio las hicimos nosotros e hicimos mal los cálculos y casi nos quebramos. Esa fue una vez. También una vez en la iglesia de los mormones también hicimos el mismo trabajo de maquinaria amarilla y otra vez nos equivocamos y también estuvimos a punto de quebrar. Entonces, y uno aquí en Colombia, es que aquí hay un problema y es el acceso a capital. Entonces, Ok. la banca presta muy poco y realmente vivimos en un país en el cual, mirando el asunto en macro, tenemos poco acceso a capital de riesgo. Ok. Entonces, la falta de capital hace que muchas empresas fallezcan muy rápido. Yo creo que Kairos ha sido excepción a la regla, o ha sido de ese 5 o 10% de empresas que no fallecen en los primeros 5 años, porque tengo entendido que la data es más o menos así, de cada 10, 9 fracasan y una sobrevive a los 5 años. Kairos, gracias a Dios y al trabajo muy duro, está dentro de ese porcentaje de empresas que han sobrevivido. Qué gran bendición. Y eso que mencionaste, sobre todo también lo vimos en pandemia, ¿no? Que no estábamos preparados y quebraron demasiadas empresas. Sí, también es algo de disciplina financiera y disciplina, o sea, a mí me gustaría, bueno, como comencé joven, pude equivocarme rápido Sí. y eso es importante. Y, hay una cosa que te quiero decir, es que todo el mundo, y también he entendido ya hoy que estoy a punto, bueno, en un año cumplo 40 años, pero ya soy un empresario, digamos que bastante jugado, o sea, ya uno tiene cierto nivel de experiencia. Y llega a la conclusión que todo el mundo no está listo para ser emprendedor. O sea, Ok. hay gente que cree que se vende mucha vaina en las redes sociales, que no, que emprende. Pero hay gente que nació definitivamente para la carrera corporativa. Son excelentes empleados y eso está maravilloso. Eso está genial. Porque para ser emprendedor en Colombia o empresario se necesita tener estómago de hierro y una mentalidad fuerte. Estómago de hierro. Wow. Yo le digo el estómago de hierro, sí. Tienes que tomarte... mi manera de llevar el estrés es usar el humor. O sea, me río de mí mismo, me río de mis colaboradores, juego con ellos de tal manera de que a pesar de que tengamos bastante presión, hacemos muy llevadero las cosas. Alguien alguna vez me dijo que yo usaba la ironía y la sátira como manera de llevar la presión, y en parte tiene razón. O sea, uno usa el humor, usa los chistes, la cosa para que esté uno más relajado. Al igual son temas muy serios los que se trabajan, entonces, ¿qué te digo? No todo el mundo está listo para ser empresario. Es una verdad polémica. Y lo otro que te quiero decir es que hay que tener en la mente, hay que estar entrenado para lograr llevar una empresa a ser exitosa. Sobre todo por el tema de las presiones, ¿no? Me imagino que por eso tú nos comentas de lo del humor y lo del estómago de hierro, porque bueno, y justamente la próxima pregunta que Uh-huh. tenemos acá preparada, ya hablamos de tirar la toalla, pero Sí. no, quisiera saber ese momento que dijiste, me estrellé, ya, nos estrellamos. Bueno, antes de casarme, resulta que mi papá tiene negocio de maquinaria amarilla y lo que hacía mi papá es que no tenía capital, pero mucha gente tenía maquinaria amarilla. Y él tenía los enlaces de las constructoras y los ingenieros. Mi papá intermediaba y por cada hora de máquina ganaba un valor. De hecho, todavía lo hace. Hoy tenemos cierta maquinaria, pero él también sigue haciendo ese negocio. Y yo, por aparte, hice unos préstamos. Me acuerdo que eran como 80 millones de pesos. Okay. Y yo me casé con menos 80 millones de pesos. O sea, llegó un momento en que la deuda justo cuando
la deuda me estaba absorbiendo. Y fueron errores bobos que cometí de principiante. Presté 20 en Falabella, ponle tú, y hice unos préstamos personales que me casé con menos 80. Sí. Entonces, lo bueno es que me casé bien. Entonces, en 2 años, me tomó 2 años y mucho riesgo, o sea, y estaba quebrado, o sea, no, básicamente era secretario de mi papá. Pero gracias a Dios encontré una buena esposa, encontré amigos que me hicieron topar con buenos negocios y tuve el estómago de hierro para soportar 2 años prácticamente financieramente. Apreté mis finanzas al máximo, siendo muy meticuloso. Eso se llama... Hay un tío que vive en Estados Unidos que usa un término chévere que a mí me gusta. Sí. Él es un hombre bastante... Es un especialista. Tiene 2 especializaciones. Un hombre muy adinerado. Y él dice que es frugal. ¿Frugal? Frugalidad. La frugalidad es... En el fondo los seres humanos no necesitamos mucho para vivir. O sea, hay gente que come de la última ropa de marca... que tengo que tener el carro último modelo, que sí, pero la frugalidad es, puedes tener cosas buenas, pero no llegues al exceso. Y la frugalidad te permite, o sea, es que tú no necesitas mucho para vivir, te necesitas una buena ropa, no vas a vestir maluco. Necesitas tu buen carro, si tienes, por ejemplo, en mi caso ya tengo esposa y 2 hijos, uno necesita su carro, pero no es que tenga que ser la supermarca que te vas a gastar 500 millones en un carro para demostrar que tienes más que el otro. Eso es lo que lleva a la quiebra a la gente, la apariencia. En el fondo lo que tú tienes es que cubrir con buenas cosas tus necesidades y ser... no sé si el término es estoico, más bien yo tengo un término, el segundo valor del estoicismo, que es, además del coraje, es como la templanza. Que a pesar de que, digamos, te hicieron un préstamo de 500, hey, marica, gástate 100, 150 y el resto inviértelo. Hay gente que no puede con eso. Hay gente que no está lista mentalmente para eso. Entonces, ahí es donde entra... a mí me tocó ser frugal, además que mi personalidad me ayuda. Okay. Hay gente que la personalidad no la ayuda porque son gastones, pero en el caso mío soy bastante... Soy comedido, exacto. Entonces, en los negocios es importante, o para uno que arranca sin capital, en las primeras fases toca ser frugal. Y toca, hay otra cosa, por eso te digo los estómagos de hierro, también toca endeudarse. Sí, claro. O sea, si no tienes capital, la manera es endeudarte, como vas a hacer. Si quieres hacer empresa. Ojo, si quieres hacer empresa. Y te entiendo también, Jason. Además, porque supongo que si uno aprende a ser equitativo con esas cosas, después ya va a comer de esos frutos, ¿verdad? Exacto. Entonces no es como de correr o tirarte a las carreras, sino poder sembrar para poder después disfrutar. Es que lo que dice es algo importante y me lleva a una idea. Yo soy un jugador del largo plazo. O sea, mucha gente y la misma sociedad, el TikTok, las redes sociales y todas estas cosas, queremos todo ya y yo me he dado cuenta que uno tiene que jugar a los largos plazos. No todo el mundo, repito, no todo el mundo puede lidiar con no tener un sueldo 2 años. O por ejemplo, yo apenas ahora que me hicieron... Después de 14 años me hicieron una asignación de... ya me dijeron, no, o sea, ya el colmo, o sea, vamos a hacerte el financiero me dijo, no, pero ven acá, o sea, pero vamos a darte un sueldo más voluminoso, ¿sí me entienden? Sí. Pero si tú analizas uno como gerente lo que apuesta es que el valor de la empresa crezca, que las acciones de las empresas crezcan y tú vas a comer ya después de ese valor. Pero si tú te comienzas a comer enseguida las cosas, pues no va a haber, la empresa no va a evolucionar. Sí, no va a ser de la misma manera. Jason, qué bueno escucharte contar todos esos pormenores, que estoy segura que muy pocos sabían de los inicios de Kairos. Quisiéramos saber también, ¿qué piensas tú de qué decisión que hayas tomado en este trayecto, ¿verdad? Y que dijiste luego, me salió bien cara esta. Pues aparte de lo del préstamo que ya nos comentaste.
Decisiones que me hayan salido caras. Caras, decisiones caras. Pues bueno, en el fondo, también, bueno, la verdad es que he tomado decisiones en tiempos que no son los adecuados. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, alguna vez abrí una oficina en la 34 que no era el momento, no era lo correcto para la empresa. Contraté gente muy sin capital. Incurrí en préstamos muy costosos con particulares. Hoy les quiero decir al público, no presten a pagadero porque eso es 20%. Pero ya tengo un número. Ya yo tengo un número más o menos que si los bancos no te prestan, porque es una realidad. Sí. Es una realidad. Uno puede prestar, los bancos si prestan al 20% efectivo anual, pues tú listo, puedes prestar a personas naturales que cobran el 25% al año sobre un capital. Y yo voy haciendo un juego de rotaciones, porque la verdad es que uno, o sea, vuelvo al principio, el acceso a capital es muy poco. Sí, claro. O sea, tú vas a un banco y a pedir 100 millones de pesos, no te lo van a prestar. Así, algo muy curioso eso. 100, 200, 300. Entonces, ¿qué pasa? Que te toca generar confianza entre usar los bancos, pero también a veces hay que usar personas naturales, que tú puedas, siendo muy juicioso, tú puedas después incrementar el valor de la empresa, ya la marca y el valor y lo que está haciendo en el cambio social, ya la gente dice, no, es que esta gente sí está haciendo algo importante y ya se abren las puertas. Pero bueno, son temas variables, digamos. En mi caso, porque vengo de una familia que arrancamos sin capital, hay gente que arranca con capital y le va muy bien. Y hay gente que tiene toda la plata, la tierra y no saben ser frugales. Volvemos al punto. ¿Sabes que cuando estabas hablando ese tema, me acordé de un empresario ya grande acá en la ciudad de Montería? Colombia, no, en la ciudad de Montería no. Aquí en Colombia, ajá. Es colombiano, pero ellos, si mal no recuerdo, estaban en Panamá y Ajá. fueron por iniciar una empresa a hacer como un préstamo. Y resulta que de entrada se los negaron, pero ellos fueron muy resilientes y se les prendió la chispa. Y ahora que te diga el nombre vas a saber cuál es la empresa. Es un banco morado. Ah, Se llama Nubank. Creo que es un sí, neobanco. de David Vélez. Y de allí fue que nació, ¿verdad? O sea, él nace en Brasil. ¿Fue en Brasil? En Brasil, sí. Lo que pasa es que él fue a abrir una cuenta de ahorro y demoraron 5 meses para abrirla. Entonces se dio cuenta de la oportunidad y él venía de un fondo de inversión de Estados Unidos. Pero obviamente David Vélez es el segundo, el primer hombre más rico de Colombia. Exacto. Pero sí siempre hay que aprender a ver. Hay mucha gente que nos ve que sufre de ansiedad, sufre de depresión, no sé qué. Pero cuando tú aprendes a ver lo que tú decías, aprender a ver con humor lo malo que te pasa, a reconocer que eres un ser humano como todos. O sea, que tienes tus cosas bonitas y tienes tus cosas. Todos los seres humanos. Lo que pasa es que hoy día la gente cree, y hablaba con un primo que vive en Nueva York, él me decía, mira, Jason, lo que pasa es que hay gente que la gente ve todo blanco o negro, pero no ha entendido que la vida en sí es una escala de grises. O sea, la vida tiene grises, la vida tiene matices. Entonces uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces cuando tú aprendes a ver lo malo desde un punto de vista, del siguiente punto de vista, Dios me puso, yo soy creyente, y hay un versículo que dice que todo lo que nos ocurre para bien. Entonces en el momento pensamos que es malo lo que nos está pasando, pero si lo vemos positivamente, entonces tú le das la vuelta, Sí, claro. y le pones humor y le pones ganas, y entonces resulta siendo que eso malo que te está pasando hoy puede que a largo plazo realmente no fue malo. Quizás lo mejor que te pudo haber pasado. Si logras aprender de que te enseña, sacar las cosas que te queden de enseñanza, porque yo también pienso de que todo nos enseña, ¿verdad? Todo nos enseña, sí. O sea, hay gente que se tuvo un fracaso y nosotros los latinos o creo que los colombianos son muy poco tolerantes al fracaso. Y realmente el fracaso, yo le veo así, mira, negocios son negocios. Al fin y al cabo, es solo eso. Pero hay gente que se toma como que muy a pecho las cosas y terminan deprimidos o en situaciones... a los emprendedores que nos ven, o sea, al fin y al cabo son negocios y mal que bien
hay siempre la probabilidad de fracaso, pero nosotros los colombianos somos muy señaladores. Sí. Hay bueno, no solo los colombianos, en todos lados hay gente que critica horrible. Pero uno como emprendedor debe entender que el fracaso está, pero hay que saberlo, darle la vuelta creativa, porque de los fracasos pueden surgir las grandes ideas. Entonces eso ha pasado con Cairo. Yo me he equivocado varias veces, pero cada vez, digamos que me equivoco y busco, en estos días leía 3 maneras: o automatizo, o le pongo un sistema, o busco a alguien que sea mejor que yo en el área. Y eso nos permite... Tenemos un visitante. Divina. Ajá, continúa. Más de mi hija se pusiera eléctrica si ve un cosito de eso. Entonces es eso. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde también para decir no, que a veces uno por orgullo no toma decisiones y hay que tomarlas. Hay que rodearse de los mejores. Y no es decir, me las sé todas, pero si estoy dispuesto a aprender y a mejorar, que creo que es lo que han venido trabajando, ¿no? Sí. Cuando uno tiene cierto nivel profesional o tienes un nivel de inteligencia, a veces cree que te las sabes todas. Y eso es un error. Sí. O sea, no quiere decir que uno no tenga que ser como preciso. Eso también lo he aprendido estos días sobre la precisión. Hay un libro de Elon Musk que lo escribió Walter Isaacson, de 700 hojas, me lo leí, y dice que una de las cosas que Elon Musk ha sacado adelante es eso de la precisión. Okay. O sea, que cuando hay un problema, la gente mezcla sus emociones, mete emociones en cosas que son técnicas y realmente, o mete política en cosas que son técnicas. Entonces hay que abordar las cosas como lo que son y sacar muchas emociones. Okay. Entonces, hay problemas en mi campo, que es la ingeniería, que realmente son problemas de ingeniería y que hay que tratarlos como tal. Súper, y ahora que nos comentas eso, bueno, sabemos que ya han pasado por varias situaciones, pero ese error que tú recuerdes y que digas, este error nunca más lo voy a volver a hacer. Salgamos del error. No, prestar plata a intereses demasiado desproporcionados no tiene sentido. No tiene sentido. Máximo al 25 efectivo anual, o sea, al 2% de interés si es persona natural, y con los bancos tratar de lograr negociaciones, buenas negociaciones. O sea, hay que revisar bien los números. Pero prestar a alto interés es un error. Vale, súper. Y bueno, si tú pudieses regresar tiempo atrás a los inicios de Cairo y decir que una persona te hubiese gustado que te dijera en esos inicios de Cairo, cuando ibas a comenzar la empresa, sí tienes eso como que ¿qué te hubiese gustado de una persona que te dijera en tus inicios para tú no cometer cosas? Después de muchos trompicones me di cuenta que hay algo que se llama el flujo de caja. Okay. A mí me gustaría que alguien me hubiera enseñado que el flujo de caja se genera de 2 maneras: vendiendo y cobrando. Okay. Entonces, que el flujo hay, o sea, además de los estados financieros, cuando uno mira la contabilidad de las empresas, hay 2 estados financieros básicos: el balance general y el estado de resultados. Uno es la foto de la empresa, o sea, como estamos ahora, de activo, pasivo, de patrimonio. Y el otro es las ganancias del año, tal. Pero además de esos 2 estados, hay uno que es el estado de flujo de caja. Okay. El flujo de caja es la liquidez de la empresa. Y cuando tú tienes liquidez, tienes poder. Puedes tomar decisiones más rápido. Si tienes la liquidez, o sea, tienes plata en el banco. Sí. Y la manera de generar plata en el banco es vendiendo y recaudando cartera. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, enfócate en lo que te genere más flujo de caja. Y después, ya sí inventa las ideas locas que tienes en la cabeza. Yo arranqué a revés. Yo arranqué inventando las cosas locas sin plata. Y después miré a ver cómo me capitalizaba. Hoy día, como CEO de la empresa, lo que más me concentro es sí tener las ideas volátiles en la cabeza, locas en la cabeza, pero con cimientos. Okay. O sea, con cosas sólidas, y eso es el flujo de caja, el concepto de flujo de caja.
Otra cosa importante que me hubiera gustado es que me hubieran recomendado el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lo leí ya después de casado, como 7 años después. ¿Por qué te gustó ese libro? El libro es una tesis doctoral. Ok. Es 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el primer hábito dice que es la proactividad. Y la proactividad es hacerse responsable de uno mismo. Entonces, cuando cometía yo errores en Kairos, decía, no, eso es culpa de Carlos, eso es culpa de mi papá, eso es culpa de no sé quién, que no manejaste bien la máquina, o no facturaste bien, o no hiciste bien los cálculos y por eso casi nos quebramos. Entonces, todo el mundo era culpable, menos yo. Culpas de la vaca. Entonces, eso es la proactividad. También tiene otro que es la sinergia y cómo hacer que cambiar la cultura individualista latinoamericana y tener una cultura más colectivista. Pero en eso sigo trabajando, en cambiar la cultura corporativa. Ya siendo un emprendedor más maduro, ya digamos que hay libros que me han ido enseñando. Eso es otra cosa. Me hubiera dicho a mí mismo, mira, en resumen, léete estos libros y ya, pues vas a léete esto, párale bola a esto. Pero la única manera de encontrar esos libros fue ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y cuando tú quieres ser emprendedor de tiempo completo y no tienes tiempo para dedicarte a meterte, pues yo me gradué de profesional, no pude hacer mi maestría enseguida, tuve que trabajar enseguida. El mejor mecanismo son los libros que me encontré en el camino. Todavía aún sigo leyendo, todos los días. Eso es muy importante, porque eso es de lo que te nutre y fíjate que te ayuda a mejorar y a crecer también. Exacto. En el ámbito empresarial y me imagino que en otros ámbitos también. Claro, sí, claro que sí. Bueno, y en ese camino, Jason, de esas cosas que a veces también nos incomodan, en ese trayecto, ¿cuál ha sido la verdad más incómoda que descubriste? Que tú dijeras, esto definitivamente me incomodó. La verdad más, yo creo que te la he ido soltando así, graneadita. Esa verdad incómoda de darme cuenta que yo era el responsable de muchas del fiasco que había montado. Entonces hacerme responsable. Eso es desagradable cuando tú te das cuenta. Es que prestar esa plata no lo debía haber hecho. ¿Y en qué me la gasté? Me la gasté mal gastada. Me puse a darme ciertos lujos que no tenía que darme. Eso es incómodo. Pero es justamente esa incomodidad, eso de reconocer lo que tengo, lo que soy, y ser franco con uno mismo, decirse, o sea, tú eres esto, o sea, no mientas. Y hay gente que la está embarrando, la está en la costa, lo decimos de otras maneras coloquiales, le están metiendo las de caminar, pero no reconoce. Y son orgullosos. Entonces, en mí siempre busco gente. De hecho, actualmente a mi alrededor, en mi línea gerencial, tengo gente que me dice verdades incómodas. Hay gente que le da rabia que le digan las verdades incómodas. Yo lo tomo como hay que tomarlo. O sea, todos estamos apuntando hacia el mismo camino. Y si me estoy equivocando, yo prefiero o aprecio más. Y esos son los amigos. O sea, amigos no es el que te aplaude todo. Amigos es el que te dice la verdad. Que no te gusta es otra cosa. Que no te guste es otra cosa. O gerentes funcionales son los que te dicen, ojo con lo que estás diciendo, ojo con lo que estás haciendo, porque te estás equivocando. Entonces, pues yo soy en este momento, considero afortunado que tengo personas que me lo dicen. Y el hecho de que yo sea gerente de la empresa no quiere decir que no me van a decir las cosas. Me las dicen y me las dicen crudas. Sin anestesia. Sí, yo creo que, de hecho, no solo en el ámbito empresarial, en el ámbito de las personas, esa es una de las cosas más tenaces que tenemos que enfrentar día a día. Es eso de poder darte cuenta cuando te equivocas y saber cuándo corregir y parar, ¿verdad? Porque si las personas no hicieran eso, como tú dices, seguirían cayéndose entonces. Pero hay gente que se cae y no aprende. No aprende. Entonces ya entran en unos ciclos que tú, a mí me ha pasado con muchas personas que le digo, te estás equivocando, no es la manera, y no lo toman a bien. Entonces, esas personas, yo me rodeo de personas que tengan la flexibilidad moral, no moral, porque moralmente uno tiene que tener sus principios muy sólidos. Es más bien tener esa flexibilidad de entender
que tú tienes que ir cambiando con el tiempo. Yo de hecho tengo amigos de viejos, antiguos, y tengo amigos nuevos, porque mientras tú vas evolucionando, vas rodeándote de gente que tiene la mentalidad que tú tienes. Eso es un don que yo personalmente tengo. Yo detecto el talento. Okay. Eso sí lo tengo. Intuición, le llaman. Tengo cierto grado de intuición, que eso no sé si es natural, que yo huelo el talento, pero además después me di cuenta también que a veces creía que estaba bien rodeado, estaba mal, había seleccionado mal el talento. Ya hoy día nosotros en Kairos hacemos filtros más rigurosos porque hay técnicas para descubrir el talento. Okay. Entonces, sí, hoy día lo hacemos. Excelente. Bueno, y ahora que dices que hablas de talentos, me imagino, bueno, todos sabemos que acá todos somos una familia, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuándo tú empezaste a delegar? ¿Cuál fue ese primer rol que tú dijiste yo? Porque bueno, los seres humanos a veces quieren hacer todos ellos. Ajá. Y no, pues usan como los bracitos de apoyo y ayuda, pero ese primer rol que tú dijiste, no, ya esto lo tengo que delegar, no lo puedo hacer yo también, no lo puedo manejar al tiempo. ¿Cuál fue el primer rol que yo digo que yo delegué en... estoy pensando. Hércules, estoy pensando. Fue algo cuando tú eres muy autosuficiente, y Robert Kiyosaki lo menciona en su libro de los autoempleados. Aquí en nuestra sociedad hay muchos autoempleados. Sí. ¿Qué es el autoempleado? El independiente, que le llamamos aquí. La persona que, por ejemplo, va y graba videos aquí y allá, tiene una cámara y trabaja para varias empresas, o el contador que trabaja para varias empresas. Pero resulta que el autoempleado tiene un problema, que si se enferma se le corta su fuente de ingreso. O sea, porque la fuente de ingreso es el mismo, su servicio. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Esa pregunta, te estoy dando la solución de fondo. Sí. Cuando Robert Kiyosaki menciona el cuadrante flujo de dinero, dice el empleado, el autoempleado, que no es malo, ojo con lo que estoy diciendo, es fantástico. Sí. Si ganas súper bien, o si eres un empleado que está en proceso de aprendizaje, gente joven que está en proceso de aprendizaje, eso es fantástico. Pero lo que tú mencionas es cuando delegar, es pasar al otro lado del cuadrante del flujo del dinero, que es empresario e inversionista. Esto se basa en los libros de Robert Kiyosaki, el segundo libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Okay. Entonces, delegar, cuando dije este primer rol que tengo que delegar, cuando nosotros nacimos como una empresa de maquinaria amarilla, pero a los 6 años, como mi papá tenía relación con constructores, ahí estuviste tú y estuvo mi esposa, se fundó la inmobiliaria como venta de bienes raíces, y tú fuiste la primera con mi esposa que comenzaron a vender. Yo soy más experto tecnológico. Con mucha antigüedad. Yo soy más tecnológico, entonces yo dije, bueno, yo hago las campañas en redes sociales. Sí. Hoy no las hago, pero en ese tiempo sí. Okay. Y ustedes se encargan de vender. Entonces fue la primera vez que yo dije, bueno, ustedes son mejores que yo. Andrea de hecho capacitó a mi esposa en ese rol, y yo me encargo de hacer las campañas. Y eso, eso nos ha llevado hasta este punto. De hecho, me desbloqueaste un recuerdo. Me acuerdo que cuando él empezaba a delegar, nosotros jocosamente le decíamos, ya va a ser como el Rey León Mufasa y manda a las leonas a vender. Aquí vamos derecho sí, a cazar y a vender. Eso fueron recuerdos muy bonitos. Bueno, y recordando eso, Jason, también, si comparamos el Kairos de hace años con el Kairos de hoy, ¿tú qué piensas que ha cambiado radicalmente? ¿Qué ha cambiado radicalmente de allá a hoy? No, todos. O sea, hay muchas cosas que han cambiado. Lo único que no ha cambiado son los principios de la empresa. Dirección, integridad, orden y servicio. Tenemos un foco en los valores, los principios. Pero ha cambiado todo. Todo. Bueno, ahora con la inteligencia artificial aún más. Todo está cambiando. Sí. Pero hay ciertas cosas que no cambian, y es lo que yo te digo, los valores, los principios, las maneras de hacer las cosas, que la gente sienta confianza en la empresa, que hay que ser profesionales, hay que ser íntegros, okay, que hay verdades incómodas que a la gente no les gusta, pero hay que decirle. En los negocios, normalmente en los inmobiliarios, hay mucho conflicto, sí, hay mucho manejo de gestión de conflicto.
Y hay muchos inmuebles también que tienen enredo, hipoteca, embargo, no sé qué, no sé qué. Ese es el día a día. Entonces eso toca hacer una gestión. El asesor inmobiliario tiene que hacer tiene un rol muy integral, pero también apoyarse de profesionales en las ramas. Total. Sobre todo eso que comentaste. Nosotros somos profesionales en este tema, en el ámbito inmobiliario, porque no es simplemente presenté, te mostré una propiedad y ya me desentendí de ti. Resulta que acá apoyamos desde el crédito del banco, hacer la gestión de la parte jurídica, que nuestros abogados también, ellos nos apoyan y muchas gracias a esa labor que eso, a veces dicen, no, acá no se trabaja tanto y resulta que tenemos tanto trabajo porque hay que revisar todos esos parámetros legales y creo que es una tarea bastante ardua. Entonces es un compendio de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y siempre para ser mejor, como tú dices, teniendo presente siempre la integridad. Sí, una dirección estratégica, integridad en todos los procesos, orden, que el orden es una de las cosas que a mí me cuesta, porque cuando uno es creativo en parte es desordenado, es como la configuración neurológica, pero uno puede ordenarse. Y el servicio, o sea, yo lo que quiero de Kairos es que sea una empresa que diga la verdad. Y la verdad termina triunfando siempre. Jason, ¿y qué aprendizajes sí o sí crees que nos llevamos de Kairos para el próximo año? Este año ha sido un año que nosotros arrancamos proyectos. Bueno, nosotros hace un par de años arrancamos un proyecto de construcción grande. Sí. Se llama Balcones de Jaspe. Ese proyecto ya ha entregado 26 casas. Estamos construyendo 58 en este momento. Nos tocó expandir por la demanda. Pero este año ha sido un año de mucha construcción de procesos, de revisarnos internamente qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar el proceso. Ahora con la irrupción de la inteligencia artificial estamos implementando inteligencia artificial en varios procesos que nosotros hacemos, sin dejar de lado la parte humana. Yo creo que la evolución del negocio va a ser un híbrido, ¿no? Porque es que este es un negocio muy humano. Entonces los humanos al fin y al cabo van a terminar, vamos a seguir haciendo este negocio, pero hay que tener procesos, hay que hacerlo bien. Este es un año, yo digo que el año de los procesos. La empresa ha sido más que hacia la parte externa, internamente nosotros hemos tenido un año de mucho organizar los procesos internos de nosotros. Creo que hoy somos mejor. Sí. Creo que hemos peleado lo que hemos querido con nosotros mismos, pero somos mejor empresa hoy día. Gracias a Dios. Sí. Bueno, y esta pregunta sí va para ese público tan bello que nos está observando. Me imagino que a esos empresarios que van a comenzar, una persona que está comenzando su negocio solo con su celular y que tenga poco capital, ¿qué le dirías, Jason? ¿Cuál sería tu consejo para ese empresario? Sí. Hay un libro que se llama The Lean Startup de Eric Ries. En español, lean Startup. Lean Startup. Esa es una metodología de fracasa rápido y dale rápido. Les diría que no le den mucha mente no se den tan mal. O sea, no. Si van a hacerlo, háganlo. Ya, háganlo. Sin miedo. Sin miedo. Y fracasen rápido y recupérense. O sea, tengan en la cabeza que lo más probable es que fracase en los primeros intentos. ¿Por qué menciono el libro? Porque una persona hoy que solamente arranca con su celular, he visto mucha gente que dice que hay que hacer buen volumen de contenido, hay que hacer buen marketing, hay que pensar en marcas. La marca es súper importante. La marca es súper importante. Otra cosa que le diría a la gente es que para crear relaciones, que piensen en crear relaciones de largo plazo. Si tú quieres tener un cliente en mucho plazo, tú tienes que ser íntegro con ese cliente. Entonces hay mucha gente que se presta para estafar, gente que no cumple su promesa de valor, que le promete a la gente cosas que no les cumple. Eso es importante. Lo que yo te decía, no hay guarda veces la integridad ni guarda, no van a creerle. No van a creerle a largo plazo. Y la gente piensa muy al corto plazo. Hace un bailecito en TikTok y ya cree que coroné
y y resulta que en el fondo eso no genera valor. Entonces, al emprendedor que quiere generar un cambio social en serio, pues mi recomendación es también que hoy día la tiene más fácil porque tiene la inteligencia artificial. Puede generar productos mucho más rápido. Está GPT, Google Gemini. Está Nano Banana para generación de imágenes. Notebook LLM para generación de... Bueno, y Clink. Vienen saliendo. Hay una herramienta que se llama Clink. Y así. O sea, hay un universo. Pero hoy día se puede más rápidamente llegar a un desarrollo de software, más rápidamente se puede llegar a un logo. O sea, tú puedes hacer lo que yo me tiré haciendo un año. Por ejemplo, nosotros haciendo la marca Kairos, como está hoy, nos tiramos 6 meses y 5 profesionales. Hoy tú en un día, en una mañana, puedes hacer todo lo que nosotros hicimos en ese tiempo. Entonces, para nosotros es raro que todo lo que nos costó tanto, hoy día todo se compacta. Que todo se va facilitando. De una manera muy poderosa. Bien, ¿cierto? Sí. Sí, porque hay muchas herramientas, pero de repente hay personas que dicen, no, yo no voy con la tecnología, pero es que es necesario aprender. Sí. Porque cada día vemos... O sea, si no, sí. Es abrumador, es abrumador. Y mi enfoque en ese, yo todos los días, yo soy ingeniero en tecnología, en electrónica, puntualmente. Y pues mi punto de vista es que toca estar constantemente evolucionando. Y yo a eso le pido a mi equipo siempre. O sea, hay que estar en la vanguardia, hay que estar adelante. Y usar la tecnología para el bien, porque hay gente que usa la tecnología para cosas malitas. Bueno, y nosotros también, ¿verdad? Los que trabajamos con Kairos, queremos saber qué nos vas a desear y qué nos vas a regalar para este año nuevo. Me ven cara de Papá Noel. Camarógrafo, miro que me ven cara de Papá Noel. No, el deseo es que descansen, sí, vayan a la playa, viajen. Por ahí saludo a mi amigo Deimer, nuestro videógrafo que anda en el eje cafetero. Está de paseo. Hay muchos que nos vamos, bueno, yo me voy a quedar en Montería, pero después voy a viajar. El año que viene viajar al extranjero, Dios mediante. Entonces, que descansen, que hemos logrado cosas que yo no imaginé que íbamos a lograr. Y eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Habla más que de mí, habla muy bien de los profesionales que están en Kairos. Y los deseos es que cada año logremos cosas nuevas. Estoy muy feliz porque ya hay colaboradores que compran casas, sí. Personas que arrancaron con nosotros. De hecho, el proyecto que estoy haciendo, hay colaboradores de acá de Kairos que compraron y ya estamos entregando su casa. Es cierto, me consta. También, por ejemplo, hay gente, ayer el director comercial se nos graduó de especialista en finanzas, gente que tiene metas académicas, financieras y las están logrando. Para mí eso es más que cualquier cosa, lo que más me llevo es eso, ver a la gente, o sea, los sueños que tuvimos cumpliéndose. Sí, que se cumplan muchos sueños, es lo más importante. Todos vamos creciendo y eso es lo más bonito, de que uno vea cómo todos avanzan y crecen, eso es una bendición, es de gran bendición. Sí, que todos crezcamos, todos. Total. No solamente el dueño de la empresa, sino todo el mundo. Bueno, no es común tener a nuestro CEO con nosotros, entonces creo que fue un momento bastante ameno, conocer esos inicios de Kairos, todo como fue detrás de bambalinas, detrás de escena, y que se lleven esos consejos prácticos para poder también arrancar esos sueños y esos negocios, porque sí se puede, a pesar de los fracasos, de los golpes, es como aprender a crecer. Por eso te agradezco mucho, Jason, por acompañarnos hoy, por decirnos esas palabras tan sabias a toda nuestra familia hermosa de Kairos. Gracias por estar escuchándonos. Les recuerdo que le den clic también a ese botón de suscribirse para poder recibir estos mensajes también que siempre estamos trayendo para ustedes, ¿no? Propuestas
que los ayudan en sus compras, en todo lo que nosotros hacemos acá en la familia Kairos. Y les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este rato y en esta mañana tan agradable. Muchas gracias a todos. El otro año por YouTube se vienen cosas geniales por este canal. Pendientes a eso. Chao. Hasta luego.